me voy a presentar como lo que no soy, que eso es más divertido. No soy el único que ha facilitado estas jornadas. Soy una persona que jugaría en un equipo como el que ha planteado en la última de las proyecciones Irene. Aquí hay que darle las gracias a Sergio La Cámara, que también es una de las personas clave para el desarrollo de las mismas, a María, que está también en primera fila, y al resto de la coral que componemos la Fundación Ramón Rey Ardiz, junto con la colaboración en esta ocasión de EPR y de las entidades que nos han ido acompañando, pues a lo mejor simplemente con la cesión del lugar o difundiendo la misma dentro de sus actividades o con la presencia, como esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con el director del Gobierno de Aragón, de la planificación sanitaria, pero también difundiendo las mismas con entidades amigas que han venido de otros lugares, que es a las que hay que dar también precisamente las gracias por hacer el esfuerzo. Que nos hayamos conjurado en esta semana de la salud mental, que inauguramos el lunes pasado, precisamente para que todas las entidades que estamos componiendo el foro de salud mental hagamos porque haya una especie de lluvia fina que a lo largo de varios días, y que por cierto ayer ya nos vinimos arriba y dijimos que además no tenían que ser cada año, sino que además teníamos que hacerlo cada 3 meses. Supongo que a lo mejor la exaltación de la amistad y alguna copa de vino somontano ayudó al asunto, pero sí que recogimos el testigo de que es necesario estar constantemente hablando de la salud mental y no solamente en torno a algo que a veces nos cohíbe, que como tenemos dentro de nada el Día Grande de Zaragoza, y como cabezona que es Zaragoza, pues en el sentido de cabezona de grande. No, eso de cabezones, eso es mentira, ¿no? Digamos que disimulamos mucho lo que pasa en el resto del territorio. Lo disimulamos y hay una riqueza importantísima en esta comunidad autónoma que hay que poner en valor, ¿no? Yo he ido recogiendo algunas de las ideas que se han ido diciendo a lo largo de esta mañana, pero no me puedo resistir a hacer una pequeña apreciación histórica, que a veces ya sabéis que los que me conocéis me empiezo a hablar de historietas que, bueno, pues tienen que ver con las referencias que uno va construyendo a lo largo de la vida y bueno, esas vivencias que tienes en diferentes lugares. Para los de Rey Ardiz sabéis lo que es Pinel, sí, ¿no? ¿Y los demás sabéis quién era Philippe Pinel o no? Sí, ¿no? Algunos sabemos quién era Philippe Pinel. Los terapeutas ocupacionales sobre todo. Este psiquiatra del siglo XVIII fue alguien que se atrevió a decir en la Francia previa a la Revolución Francesa que había un lugar en el que era necesario tomar como referencia porque se habían eliminado las cadenas y se había planteado la actividad ocupacional como referente para darle respuesta a las personas que tenían manías y a las personas que estaban en el manicomio. Ese lugar, que está citado en uno de sus tratados, ahora está cuestionado que él hiciera lo que dice que hizo, pero no lo que escribió. Y dijo que era Zaragoza. Dijo que era el Hospital Nuestra Señora de Gracia. Ese era el lugar en el que los terapeutas ocupacionales todavía seguís teniendo referencia para hablar de la institución de la actividad ocupacional como un lugar de emancipación y un lugar de promoción de las personas que tienen un problema de salud mental. En el siglo XVIII. Ahí lo dejo. Para algo sirve tener una referencia en una ciudad que en esos momentos ya estaba innovando respecto a lo que se planteaba y que en tiempos pre-revolucionarios ponía en valor la labor ocupacional, ponía en valor lo ocupacional como un elemento importantísimo de dar identidad a esas personas que de una u otra forma tenían que estar separadas de ese sistema productivo que se ha dicho al principio que ya empezaba a funcionar como el paradigma del desarrollo de la sociedad europea que todavía, en cierto modo, seguimos viviendo después de esa revolución que supuso la adquisición de los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa. Miguel Martínez ha dicho esta mañana que se estaba esperando una cuestión relacionada con el cambio del paradigma respecto a la salud mental y lo ha vinculado directamente al tratamiento farmacológico. Pero nos deberíamos de quedar con otra cosa que también ha dicho él, y es que en estos momentos se están poniendo en marcha distintas actividades, terapias alternativas,
en las que el componente fundamental del resultado de las mismas se equilibraría en un 10% de técnica y en un 90% de la relación personal. Lo importante que es pensar en esa relación personal. Noelia, no es tan importante la profesión, sino la actitud. Y esa actitud la tenemos evidentemente en la Fundación a trabajar todos y cada uno de los profesionales, desde el gran esfuerzo que se tiene que hacer en el componente rural a la experiencia que se viene acumulando de diferentes profesionales que llevan ya 31 años con nosotros en la unidad de media estancia, todo ese equipo de monitores y de profesionales que siguen siendo el referente para el sostén de los recursos de rehabilitación en nuestra comunidad, ¿no? Y hablando de esto, a mí creo que lo que hacemos es, bueno, con estos y otros eventos intentar difundir lo que venimos experimentando todos los días. Y bueno, pues digo, voy a inventarme un complejo, ya que estábamos intentando proyectar hacia el futuro, hablando de las dificultades que tenemos que hacer y hablando de la importancia que tiene en el evidenciar, no solamente en el ámbito de salud mental, porque si somos nosotros los que nos damos aliento a nosotros mismos, pues tenemos una condición muy endogámica, ¿no? Tenemos que buscar otros lugares, otros referentes que sean los que nos ayuden a difundir la dificultad del problema de salud mental, ¿no? Y todos sabéis quién es Simone Biles, ¿no? Todos sabéis quién es la gimnasta estadounidense que en un momento determinado dijo, adiós, ustedes sabrán lo que hacen, pero yo no voy a estar sujeta a esta presión constante y prefiero seguir apostando por mi salud mental. Pues me he inventado el complejo Comaneci. ¿Alguien lo conoce? El complejo a Nadia Comaneci, ¿la conocéis? Sí. Pues aquellos que hayáis dicho que sí, más vale que vayáis a hacer alguna revisión, porque ya tenéis unos años como yo, porque, bueno, os gusta mucho la gimnasia rítmica, que también es otra alternativa. Fue la única mujer que a los 16 años en Montreal fue capaz de obtener los primeros 10, es decir, la excelencia absoluta en una disciplina absolutamente complicadísima como la gimnasia rítmica. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos, ese complejo de Comaneci, de que tenemos que obtener el 10%. El 10 en todo. El 10 que lo conseguimos de una forma complementaria. Aquí no vale hacerlo en solitario. Aquí el 10 se obtiene teniendo en cuenta los recursos del territorio, teniendo en cuenta las consideraciones de los ciudadanos que nos acompañan, que son las familias y las personas con problemas de salud mental. Y haciendo lo que el lunes intentábamos plantear, siendo revolucionarios, pero una revolución blanda, una revolución que sea pausada en la salud mental, para cambiar esos paradigmas, para que esto no sea un lugar solo de los profesionales, sino que el escenario pueda estar pisado por todos y cada uno de los actores de este día, que desde luego para mí no ha sido uno de los peores que he tenido, ¿no? Y sobre todo para reivindicar, mirad, entre las cifras que han dado esta mañana en el plan de salud mental, igual que cuando se presentó, me sigue sorprendiendo una, que en el plan de humanización solamente haya 6.000 euros, creo que no es suficiente. Ahí lo dejo. Y sobre todo porque creo que ese, si es un eje fundamental, debería de invertirse mucho más, porque es una inversión, esto no es un gasto. Y como tal, implicaría directamente la reducción del gasto en otros componentes. Y sobre todo en intentar transversalizar ese concepto de la humanización y hacerlo que ya no esté solo en el ámbito de lo sanitario, sino como se ha intentado también transmitir en el último momento en todos los ámbitos de la vida y sobre todo en el laboral. El programa Incorpora en Salud Mental y la estrategia que estamos llevando es un referente para nuestra comunidad, pero es un referente estatal. Y hay que ponerlo en valor como uno de los elementos que tienen que ayudar a esa revolución pausada, calmada, que tiene que ser la de la salud mental. Quiero acabar, en todo caso, con una reflexión. Creo que de los ODS, que por cierto somos una de las entidades como ONG que se sumó casi en el mismo día que se plantearon, que fue el viernes pasado, en la estrategia de salud mental, creo que vamos a apostar por todos menos por el 14. Lo he apuntado. Es el de la
el medio de las aguas profundas y la pesca. Ya, es que hay alguno que no... Yo creo que va a ser complicado llevarlo a cabo en Aragón, sobre todo por lo que yo he oído últimamente. Pero entiendo que todos los demás sí que de una u otra forma van a afectar. Tanto el de hacer las empresas más saludables, el de compromiso y creación de red, el de desarrollo de la participación ciudadana, el de luchar contra la brecha digital y la brecha de género y la brecha de las desigualdades sociales y laborales, así hasta los otros 15 que yo entiendo que sí que podemos cumplir. Oye, y si hay que darle una vuelta a este del mar, nunca se sabe, porque como bien han dicho los de el peor día de mi vida, hay mucho pescado por ahí que coger. Nada más, muchas gracias.